¿Quién es ella? Nadie importante, Majestad. Solo es Asha, no tiene relevancia para nadie. La voz del sultán Ilyar cortó el murmullo del gran salón como una espada atravesando seda. El banquete había transcurrido con la alegría esperada, con música, risas y brindis elevándose hacia los techos dorados del palacio de Mihrdán. Pero ahora, en medio del bullicio, el silencio cayó como una losa. ¿Quién es la joven del final de la mesa? La pregunta flotó en el aire cargado de especias y perfumes. Todos los ojos se volvieron hacia el extremo más alejado del salón, donde una figura vestida de gris permanecía inmóvil, con la cabeza gacha y los hombros encogidos, como si quisiera desaparecer entre las sombras de las columnas. El padre de la joven se puso de pie de inmediato, con una reverencia apresurada que intentaba ocultar el pánico en sus ojos. Nadie importante, Majestad. El sultán apoyó su copa de vino sobre la mesa con un sonido seco. Sus ojos oscuros no se apartaban de aquella presencia que había capturado su atención sin buscarla. Había algo en la forma en que ella intentaba hacerse invisible que lo perturbaba profundamente. Entonces, explíqueme por qué no he podido dejar de mirarla. Para entender cómo se llegó a ese momento, había que retroceder 10 años. 10 años de sombras, silencios y puertas cerradas. 10 años en los que Asha aprendió a vivir como un secreto. Todo comenzó cuando ella tenía 7 años. Fue el día en que su padre recibió visitas importantes en la casa familiar, comerciantes ricos de las provincias del este que venían a negociar alianzas. La madre de Asha había preparado todo con esmero. La mesa brillaba con los mejores platos, las alfombras persas cubrían el suelo, y sus 2 hermanos mayores, Karim y Leila, estaban vestidos con sus mejores ropas. Asha también quería participar. Se había puesto su vestido favorito, el de color azul con bordados dorados que su abuela le había regalado. Bajó las escaleras con una sonrisa, lista para conocer a los invitados. Pero su madre la detuvo en seco, con una mano firme en su hombro. Tú te quedas arriba. ¿Por qué, madre? Quiero saludar a los invitados. La respuesta vino en forma de mirada helada. Porque eres demasiado intensa, Asha, demasiado curiosa. Haces preguntas incómodas y dices cosas que no debes. Es mejor que permanezcas en tu habitación. Asha no entendió entonces. Tenía 7 años. Solo sabía que sus hermanos bajaban riendo mientras ella era enviada de regreso a su cuarto, con la puerta cerrada con llave desde afuera. Esa fue la primera vez, pero no la última. Con el paso de los meses, el patrón se volvió rutina. Cuando había celebraciones, Asha era enviada a las habitaciones traseras. Cuando llegaban visitas, ella debía permanecer oculta. Cuando había fiestas en el jardín, a ella le daban excusas, que estaba enferma, que había viajado, que simplemente no existía. Sus padres nunca le dieron una explicación clara, solo frases sueltas, dichas con irritación o cansancio. Eres diferente, Asha. No eres como tus hermanos. Es difícil explicarte a la gente. Asha creció creyendo que había algo profundamente equivocado en ella. Algo que la hacía inaceptable para el mundo exterior. Pasaba días enteros en su habitación, mirando por la ventana mientras sus hermanos disfrutaban de paseos, reuniones y bailes. Veía cómo Leila era presentada en sociedad con orgullo, cómo Karim recibía elogios por su inteligencia y porte, y ella permanecía invisible. Desarrolló el hábito de hacerse pequeña, de hablar en voz baja cuando finalmente le permitían salir de su encierro, de bajar los ojos cuando alguien la miraba, de ocupar el menor espacio posible en cualquier habitación. Los sirvientes de la casa sabían de su existencia, por supuesto, pero incluso ellos habían aprendido a no mencionarla. Era como si Asha fuera un fantasma que habitaba las paredes de la casa familiar, presente pero nunca reconocida. Hubo momentos en los que intentó rebelarse. Una vez, cuando tenía 12 años, bajó sin permiso durante una cena con invitados. Quería demostrar que podía comportarse bien, que podía ser presentable.
Su padre la vio antes de que llegara al salón. La tomó del brazo con fuerza, subió con ella las escaleras y la encerró en su habitación sin cenar. «No vuelvas a avergonzarnos así». Esa noche, Asha lloró hasta quedarse dormida, sin entender qué había hecho mal, sin comprender por qué su sola presencia era considerada una vergüenza. Los años pasaron lentamente en esa prisión dorada. Asha aprendió a leer para llenar el vacío. Devoraba cada libro que encontraba en la biblioteca familiar, sumergiéndose en mundos donde las personas diferentes eran heroínas, no secretos que ocultar. Aprendió a bordar, a dibujar, a escribir poemas que nadie más que ella leería jamás. Sus hermanos rara vez le dirigían la palabra. Karim la ignoraba completamente, como si ella no existiera. Leila, en ocasiones, le lanzaba miradas de lástima mezclada con incomodidad, pero nunca desafiaba las órdenes de sus padres. Cuando Asha cumplió 17 años, había pasado una década entera escondida del mundo. 10 años sin asistir a una celebración pública. 10 años sin que nadie fuera de su familia inmediata conociera su nombre. 10 años creyendo que merecía ese trato. Entonces llegó el anuncio. El sultán Ilyar, gobernante del reino de Mirdán, había decidido organizar un gran banquete para celebrar la prosperidad del reino. Todas las familias de importancia estaban invitadas. Era un honor que no se podía rechazar, una muestra de prestigio que los padres de Asha no podían desperdiciar. La casa se llenó de actividad frenética. Sastres llegaban cada día con telas lujosas. Joyeros traían collares y brazaletes. La madre supervisaba cada detalle con obsesión, asegurándose de que Karim y Leila lucieran perfectos. Asha observaba desde las sombras, asumiendo que ella permanecería en casa como siempre. Pero 3 días antes del banquete, su madre entró a su habitación con un vestido en las manos. Era viejo. Las costuras estaban gastadas, el color había perdido su brillo original y era al menos 2 tallas más grande de lo necesario. Asha lo miró sin comprender. «¿Esto es para mí? ¿Vas a venir al banquete?» El corazón de Asha dio un vuelco. Finalmente la dejarían salir después de tantos años. Pero la expresión de su madre apagó cualquier esperanza. «No tenemos opción. El sultán ha invitado a familias completas. Sería extraño que solo Karim y Leila asistieran, así que vendrás. Pero escúchame bien, Asha». Su madre se acercó, con los ojos duros como piedras. «Si sales de esta casa no hablas. Si alguien te mira, bajas los ojos. Te sientas donde te digamos y no te mueves de ahí. No llamas la atención, no causas problemas. ¿Entendido?» Asha asintió, con el vestido viejo colgando de sus manos temblorosas. «Entendido, madre». Los días previos al banquete fueron tortura. Asha veía cómo sus hermanos recibían atención constante, cómo sus ropas eran ajustadas a la perfección, cómo sus padres los preparaban con instrucciones sobre cómo comportarse, a quién saludar, qué decir. A ella no le dieron ninguna instrucción más allá de la advertencia de su madre. Nadie le enseñó cómo moverse en sociedad. Nadie le explicó las costumbres del palacio. Era como si esperaran que fracasara, como si su sola presencia fuera ya suficiente motivo de vergüenza. La noche del banquete llegó con la puesta del sol. Asha se vistió en silencio, mirándose en el espejo roto de su habitación. El vestido le quedaba horrible, colgando de sus hombros como un saco. No tenía joyas, no tenía perfumes, no tenía nada que la hiciera lucir presentable. Pero algo en sus ojos había cambiado. Después de 10 años de encierro, finalmente vería el mundo exterior. Finalmente estaría entre personas, aunque fuera solo por una noche. El viaje al palacio fue silencioso. La familia viajó en un carruaje elegante, con Karim y Leila, conversando animadamente sobre lo que esperaban ver. Asha permanecía en silencio en su esquina, con las manos entrelazadas en su regazo.
Su padre le lanzó una mirada de advertencia antes de que llegaran. «Recuerda lo que tu madre te dijo, no nos avergüences». Cuando las puertas del palacio se abrieron ante ellos, Asha sintió que el corazón le latía tan fuerte que todos podían escucharlo. El gran salón era más magnífico de lo que jamás había imaginado. Techos altísimos con lámparas de cristal que proyectaban luz dorada sobre alfombras rojas. Columnas de mármol talladas con historias antiguas. Mesas largas cubiertas de manjares que olían a especias, frutas y carnes asadas. Y personas, tantas personas. Hombres con túnicas bordadas, mujeres con vestidos de seda, niños corriendo entre las mesas. El ruido de las conversaciones, las risas, la música, todo se mezclaba en una sinfonía que Asha nunca había experimentado. Se sintió mareada. Su madre la guió rápidamente hacia el extremo más lejano del salón, donde las mesas menos importantes estaban ubicadas. Allí, en una esquina oscura, lejos de las miradas y de la luz, le señaló un asiento. «Aquí te quedas, no te muevas». Asha se sentó obedientemente. Sus hermanos fueron colocados en mesas más cercanas al centro, donde podían ser vistos y admirados. Ella, en cambio, quedó relegada a las sombras, tan lejos del trono que apenas podía distinguir la figura del sultán. Pero podía sentir la energía del salón. Podía escuchar fragmentos de conversaciones, risas, historias. Podía oler la comida, ver los colores de los vestidos, sentir la vibración de la vida que durante tanto tiempo le había sido negada. Y por un momento, solo un momento, Asha cerró los ojos y dejó que todo eso la llenara. Desde donde estamos viendo estas historias narradas, queremos que sepas que nos encanta leer tus comentarios. Cuéntanos, ¿desde qué país o ciudad nos estás viendo? Es increíble saber que estas historias llegan a tantos lugares diferentes. El banquete comenzó con discursos de cortesía. El sultán Ilyar se puso de pie, con una copa en la mano, dando la bienvenida a todos los presentes. Asha intentó verlo desde su rincón, pero las columnas bloqueaban su vista. Solo podía escuchar su voz, profunda, calmada, con un tono de autoridad que no necesitaba gritos para imponerse. La comida fue servida en oleadas. Platos de arroz con azafrán, cordero asado con hierbas, frutas cristalizadas, dulces de miel y almendras. Asha comió poco. Estaba demasiado consciente de cada movimiento, demasiado asustada de llamar la atención. A su alrededor, la gente conversaba animadamente. Hablaban de negocios, de política, de chismes de la corte. Nadie le dirigía la palabra. Nadie parecía notar su existencia, exactamente como había sido durante los últimos 10 años. Debería haberla tranquilizado. Debería haberla hecho sentir segura. Pero en cambio, algo en su pecho comenzó a doler. Una tristeza profunda que no podía nombrar. Había esperado tanto este momento. Había soñado con salir de su encierro, con ver el mundo, con ser parte de algo. Y ahora que estaba aquí, seguía siendo invisible, seguía siendo nadie. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero las contuvo. No podía llorar aquí, no podía mostrar debilidad. Bajó la cabeza, mordiéndose el labio, intentando controlar la emoción que amenazaba con desbordarla. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando sucedió. Desde el otro extremo del salón, sentado en su trono elevado, el sultán Ilyar sintió una incomodidad extraña. Había estado disfrutando del banquete, conversando con nobles, escuchando reportes de sus consejeros. Todo transcurría según lo planeado. Pero algo lo distraía. Una sensación persistente de que faltaba algo, de que había una presencia en el salón que demandaba atención sin pedirla. Sus ojos recorrieron las mesas, buscando la fuente de esa inquietud. Pasaron por familias conocidas, por rostros familiares, por invitados que sonreían y brindaban. Y entonces los vio.
Al final del salón, casi oculta entre las sombras, había una joven con un vestido gris que le quedaba mal. Tenía la cabeza gacha, los hombros encogidos, y había algo en su postura que transmitía una tristeza tan profunda que era casi palpable. Iliar intentó apartar la mirada. No tenía sentido. Era solo una invitada más entre cientos. Probablemente la hija de algún comerciante menor, alguien sin importancia en el esquema del reino. Pero sus ojos regresaban a ella una y otra vez. Había algo en la forma en que ella parecía estar completamente sola en medio de una multitud, en cómo intentaba hacerse invisible, en la contradicción de su presencia. Estaba ahí, pero al mismo tiempo no quería estarlo. El sultán intentó concentrarse en la conversación de su consejero principal, pero las palabras se perdían. Bebió vino, pero no sintió el sabor. Escuchó música, pero no la procesó. Toda su atención estaba en aquella figura distante que no intentaba ser vista. Finalmente, no pudo soportarlo más. En medio de una pausa en las conversaciones, el sultán Iliar se puso de pie. El salón se silenció gradualmente, todos los ojos volviéndose hacia él con respeto. Y entonces hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Quién es la joven del final de la mesa? El silencio que siguió fue absoluto. Asha sintió que el mundo se detenía. No podía ser. No estaba hablando de ella. Era imposible. Había hecho todo lo posible por pasar desapercibida. Pero cuando levantó los ojos lentamente, aterrorizados, vio que todos en el salón la miraban, y más allá de las columnas, más allá de las mesas, más allá de la distancia, vio al sultán. Sus ojos oscuros estaban fijos en ella, con una intensidad que la atravesaba. El padre de Asha se puso de pie tan rápido que su silla casi se volcó. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban mientras hacía una reverencia profunda. «Nadie importante, Majestad. Solo mi hija menor. No tiene relevancia». Pero el sultán no apartaba la mirada de Asha, y había algo en su expresión que ella no podía descifrar. No era desprecio, no era burla, era algo diferente, algo que la hacía sentir expuesta de una manera que nunca había experimentado. Iliar apoyó su copa de vino sobre la mesa con un sonido que resonó en el silencio. «Entonces, explíqueme por qué no he podido dejar de mirarla». Asha sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su madre la miraba con una furia helada. Sus hermanos tenían expresiones de shock y envidia mezclados, y ella, atrapada en el centro de toda esa atención, solo podía pensar una cosa. Esto era exactamente lo que sus padres habían temido durante 10 años, que alguien finalmente la viera. El silencio que siguió a las palabras del sultán era tan denso que Asha podía sentirlo presionando contra su piel. Cada par de ojos en el gran salón estaba clavado en ella, esperando, juzgando. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que entrelazarlas con fuerza contra su regazo para controlarlas. La voz del sultán cortó el aire nuevamente, esta vez con una orden clara que no admitía debate. «Acércate». Asha sintió que sus pulmones dejaban de funcionar. No podía moverse. Sus piernas se habían convertido en piedra, su cuerpo entero paralizado por el terror absoluto de estar siendo vista, de ser el centro de atención de cientos de personas que ahora murmuraban entre ellas. «¡Asha!». La voz de su madre sonó aguda, desesperada, intentando sonar firme pero traicionada por el pánico. «El sultán te ha dado una orden». Fue esa voz, la misma que durante 10 años le había ordenado esconderse, la que finalmente la hizo moverse. Como si su cuerpo respondiera por instinto a años de obediencia, Asha se puso de pie. Sus rodillas casi cedieron, pero se mantuvo firme. El camino desde el extremo del salón hasta el trono parecía interminable. Cada paso resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Las personas se apartaban a su paso, creando un corredor humano que la exponía aún más. Podía escuchar los susurros,
palabras sueltas que flotaban hacia ella como dagas. ¿Quién es? Nunca la había visto. Mira ese vestido. ¿Por qué la llamó el sultán? Asha mantenía los ojos fijos en el suelo, viendo solo el rojo intenso de la alfombra bajo sus pies. Contaba cada paso mentalmente, intentando no pensar en las miradas que la atravesaban, en la humillación que sentía ardiendo en sus mejillas. 10 pasos, 20, 30. Finalmente, sus pies descalzos bajo el vestido viejo tocaron los escalones de mármol que llevaban al estrado donde el sultán estaba de pie. Asha se detuvo, con la cabeza tan baja que su barbilla casi tocaba su pecho. «Levanta los ojos». La orden era suave, pero firme. No era una petición. Asha obedeció lentamente, como si cada centímetro que levantaba la mirada requiriera un esfuerzo monumental. Primero vio los escalones de mármol blanco con vetas doradas. Luego, las túnicas del sultán, de un azul profundo bordado con hilos de plata que formaban patrones de estrellas. Después su pecho, su cuello y finalmente su rostro. El sultán Ilyar era más joven de lo que había imaginado. No podía tener más de 30 años. Su rostro era de líneas fuertes, con una barba corta perfectamente recortada y ojos oscuros que parecían ver mucho más de lo que las personas querían mostrar. Había una intensidad en su mirada que la hacía sentir completamente desnuda, como si pudiera leer cada pensamiento, cada miedo, cada secreto que ella guardaba. Ilyar la observó en silencio por un momento que pareció eterno. Luego, con un movimiento de su mano, indicó a sus guardias que se apartaran, creando un espacio de privacidad relativa en medio del salón abarrotado. «Tu nombre». No era una pregunta, era una demanda suave, pero innegociable. «Asha, mi señor». Su voz salió apenas como un susurro, ronca por el miedo. «Asha», repitió él, como probando el nombre en su lengua. «¿De qué familia vienes?». Ella señaló vagamente hacia donde su padre permanecía de pie, con el rostro completamente pálido y las manos apretadas en puños a sus costados. «De la familia Hashim, mi señor, comerciantes de especias y telas». «Los Hashim», el sultán asintió lentamente. «Conozco bien a tu familia. He hecho negocios con ellos durante años. He visto a tu hermano Karim en varias ocasiones, y a tu hermana Leila fue presentada en la corte hace 2 años». Hizo una pausa, y sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Entonces explícame por qué, si conozco tan bien a tu familia, nunca había escuchado hablar de ti. ¿Dónde has estado, Asha de la familia Hashim?». La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Asha sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. Podía mentir, podía inventar una excusa, podía decir que había estado enferma, que había vivido con parientes lejanos, cualquier cosa que protegiera a sus padres de la vergüenza. Pero algo en la forma en que el sultán la miraba, algo en la quietud expectante de todo el salón, algo en su propia alma cansada de esconderse, hizo que la verdad saliera de sus labios antes de que pudiera detenerla. «He estado en casa, mi señor». «¿En casa?». El sultán ladeó la cabeza. «¿Y por qué no has sido presentada en sociedad como es costumbre con las jóvenes de familias importantes?». Asha tragó saliva. Sus manos temblaban de nuevo. «Porque mis padres me mantuvieron escondida». El murmullo que estalló en el salón fue como el zumbido de 1000 abejas. Voces elevándose, exclamaciones ahogadas, el sonido de personas moviéndose inquietas en sus asientos. Asha vio de reojo cómo su madre se tambaleaba, cómo su padre cerraba los ojos con fuerza como si pudiera desaparecer. Pero el sultán levantó una mano y el silencio regresó de inmediato. «Escondida», repitió Ilyar, y había algo en su tono que Asha no podía identificar. ¿Incredulidad? ¿Furia contenida? ¿Durante cuánto tiempo? 10 años, mi señor». La confesión cayó como una bomba. Asha podía sentir las ondas de shock expandiéndose por el salón. 10 años. Una década entera.
Era incomprensible para la mayoría de las personas allí presentes. El sultán se quedó inmóvil por un momento, luego muy lentamente descendió los escalones del estrado hasta quedar al mismo nivel que Asha. Se acercó tanto que ella podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «¿Me estás diciendo que durante 10 años, desde que eras una niña, tus padres te ocultaron del mundo?» «Sí, mi señor». «¿Por qué?». Era la pregunta que Asha se había hecho 1000 veces en la soledad de su habitación. La pregunta que nunca había recibido una respuesta satisfactoria. «No lo sé, mi señor. Decían que era diferente, que era mejor que no me vieran». El sultán se volvió hacia donde el padre de Asha permanecía de pie y su voz resonó con una autoridad que hizo que varios invitados se encogieran. «Hashim, acércate». El padre de Asha caminó hacia adelante con pasos rígidos, como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Hizo una reverencia profunda, manteniéndola por más tiempo del necesario. «Majestad, ¿puedo explicar?» «Entonces explica». La voz del sultán era de hielo. «Explícame por qué has escondido a tu propia hija durante una década. Explícame por qué una joven que claramente existe, que está aquí de pie frente a mí, ha sido tratada como un secreto vergonzoso». El padre abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Sus ojos buscaban desesperadamente las palabras correctas. «Mi señor, Asha es difícil de explicar. Inténtalo. Ella no es como sus hermanos, Majestad. Desde pequeña fue intensa. Hacía preguntas incómodas. Decía cosas inapropiadas. Observaba a las personas de manera que las hacía sentir incómodas. Pensamos que era mejor que...». El sultán dio un paso hacia él. «Mejor esconderla, mejor privarla de educación social, de experiencias, de vida. Mejor tratarla como si fuera una mancha en el honor de tu familia. Queríamos protegerla». La voz de la madre de Asha surgió desde las sombras. Ella también se había acercado, con lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. «Las personas pueden ser crueles, Majestad. Asha es sensible, demasiado sensible. Temíamos que el mundo la lastimara». «Entonces la lastimaron ustedes primero». La respuesta del sultán fue como un latigazo. «La encerraron, la aislaron, la convencieron de que había algo malo en ella. ¿Y llaman a eso protección?». Asha observaba la escena con una mezcla de terror y asombro. Nunca había visto a sus padres ser confrontados así. Nunca había escuchado a alguien defender su existencia con tanta fiereza. El sultán se volvió hacia ella nuevamente, y su expresión se suavizó ligeramente. «¿Te han maltratado físicamente?». «No, mi señor», respondió Asha honestamente. «Me han dado comida, ropa, un techo. Solo que nunca me dejaron ser parte de nada. Era como vivir en una casa llena de fantasmas. Estaba ahí, pero no existía realmente». Por primera vez en toda la noche, Asha vio algo parecido a la compasión en los ojos del sultán. Él extendió su mano, y después de un momento de duda, ella la tomó. Sus dedos eran cálidos, firmes, completamente diferentes de las manos frías de su madre o la indiferencia de su padre. «Mírate», dijo Iliar, y su voz era más suave ahora, casi íntima a pesar de estar rodeados de cientos de personas. «Estás temblando. Apenas puedes mantener los ojos levantados. Has vivido 10 años creyendo que tu presencia era una carga. ¿No es así?». Asha sintió que las lágrimas finalmente escapaban, rodando por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. «Sí, mi señor. Pues déjame decirte algo. Asha de la familia Hashim». El sultán apretó suavemente su mano. Se nota que nunca te han permitido brillar. Se nota que te han enseñado a hacerte pequeña. Y también se nota que nunca, en ningún momento de tu vida, debiste ser escondida». Las palabras resonaron en el silencio del salón. Asha podía escuchar su propio corazón latiendo. Podía sentir las miradas de todos clavadas en ella. Pero por primera vez en 10 años,
Esas miradas no la hacían querer desaparecer. El sultán soltó su mano y se volvió hacia el salón completo. Esta noche he convocado este banquete para celebrar la prosperidad de nuestro reino. Pero encuentro que hemos olvidado algo fundamental. La prosperidad no significa nada si permitimos que las familias escondan a sus hijas por vergüenza. Si toleramos que los padres priven a sus hijos de libertad por miedo al qué dirán. Miró directamente a los padres de Asha. Hashim, tu familia ha servido bien al reino durante generaciones. Pero esto es inaceptable. Esta joven no es propiedad tuya para esconder o mostrar a tu antojo. Es una persona, y como gobernante de estas tierras, no puedo permitir que esto continúe. Majestad, le ruego que entienda, comenzó el padre. He entendido suficiente, cortó el sultán. Asha regresará al palacio dentro de 3 días. Quiero hablar con ella nuevamente. Quiero conocer a la persona que ha estado oculta durante tanto tiempo. Y quiero asegurarme de que tiene la oportunidad de decidir su propio futuro, algo que ustedes le han negado. ¿Regresar al palacio? La voz de la madre sonaba histérica. Majestad, eso causaría rumores, habladurías. Los rumores ya están aquí, señaló Iliar con un gesto hacia el salón, lleno de invitados que murmuraban entre ellos. La diferencia es que ahora Asha tendrá voz en su propia historia. Se volvió hacia Asha una última vez. ¿Vendrás? Era una pregunta simple, pero cargaba el peso de una elección que Asha nunca había tenido antes. Podía decir que no. Podía regresar a su habitación, a su vida de sombras, a la seguridad de lo conocido. O podía dar un paso hacia lo desconocido. Sí, mi señor. Su voz sonó más firme que nunca. Vendré. El sultán asintió con aprobación. Luego, con un gesto elegante, indicó que ella podía retirarse. Asha caminó de regreso a su asiento en el extremo del salón, pero esta vez era diferente. Esta vez, las personas no la miraban con burla o indiferencia, sino con curiosidad genuina, con asombro, incluso con algo parecido al respeto. El banquete continuó, pero Asha apenas lo notó. Estaba perdida en un torbellino de emociones que no podía nombrar. Terror, esperanza, confusión, emoción, todo mezclándose en su pecho hasta que apenas podía respirar. Cuando finalmente el banquete terminó y las familias comenzaron a despedirse, Asha siguió a sus padres hacia el carruaje en completo silencio. Karim y Leila caminaban delante, sus cabezas juntas, mientras murmuraban ferozmente entre ellos. Asha podía adivinar el tema de su conversación. El viaje de regreso a casa fue tenso. Nadie habló durante los primeros minutos. Solo el sonido de los caballos y las ruedas del carruaje llenaba el espacio. Finalmente, Leila rompió el silencio con una voz llena de veneno. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste avergonzarnos así frente a todo el reino? Asha la miró sorprendida. Yo no hice nada, solo respondí las preguntas del sultán. Deberías haber mentido, estalló Karim. Deberías haber protegido a la familia. Pero no, tenías que decir la verdad y hacernos quedar como monstruos. Porque es la verdad. Las palabras salieron de Asha antes de que pudiera pensarlas. Me escondieron durante 10 años. Esperaban que mintiera sobre eso. ¡Silencio!, rugió el padre. No tienes derecho a hablar. Has causado suficiente daño por una noche. Pero Asha no se calló. Algo había cambiado en ella en ese salón del palacio. Algo se había roto y al mismo tiempo se había fortalecido. ¿Daño? Durante 10 años, ustedes me hicieron creer que había algo malo en mí, que mi existencia era una vergüenza. Y ahora que alguien finalmente me ve, soy yo quien causa daño. Asha. La voz de la madre estaba al borde del colapso. El sultán solo siente curiosidad. Eso es todo. En 3 días te verá. Se dará cuenta de que eres exactamente lo que dijimos que eras. Demasiado intensa, demasiado extraña. Y te mandará de regreso a casa. No te hagas ilusiones de que esto cambiará algo. Las palabras deberían haberla herido.
Durante años, palabras similares la habían destrozado, pero ahora Asha las escuchó y sintió algo diferente, no dolor, sino una tranquila determinación. «Tal vez tengas razón», dijo suavemente. «Tal vez el sultán se dé cuenta de que soy extraña, pero al menos me habrá visto realmente, al menos alguien lo habrá intentado». El resto del viaje transcurrió en silencio hostil. Cuando llegaron a casa, Asha fue directamente a su habitación, esperando que la encerraran como castigo. Pero nadie vino a cerrar su puerta. Era como si sus padres no supieran qué hacer con ella ahora que el secreto había sido revelado. Asha se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Por primera vez en 10 años, no se sentía completamente invisible. El sultán la había visto, no solo la había notado, sino que la había defendido frente a todo el reino. Se nota que nunca debiste ser escondida. Las palabras resonaban en su mente una y otra vez, como un canto, como una oración, como una promesa. 3 días. En 3 días regresaría al palacio. En 3 días descubriría si esta noche había sido solo un momento de compasión pasajera o el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Por primera vez en una década, Asha se permitió tener esperanza. Y esa esperanza, frágil como el cristal, pero brillante como el oro, fue suficiente para hacer que se durmiera con una sonrisa en los labios. Porque alguien finalmente la había visto y no había apartado la mirada. Los 3 días pasaron como una eternidad comprimida en segundos. Asha apenas durmió, apenas comió, apenas existió, más allá de la espera. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del sultán, escuchaba sus palabras resonando en su mente como campanas que anunciaban algo que no se atrevía a nombrar. Cuando finalmente llegó el 3er día, sus padres intentaron un último acto de control. Su madre entró a la habitación con otro vestido viejo, otro intento de hacerla lucir insignificante. No, la palabra salió de los labios de Asha con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Su madre se quedó congelada, el vestido colgando de sus manos. «¿Qué dijiste?» «Dije que no voy a usar eso. El sultán me pidió que regresara. No me pidió que me escondiera de nuevo». Asha caminó hacia el armario donde guardaban los vestidos de Leila. Eligió uno sencillo pero digno, de color verde esmeralda, con bordados discretos en los puños. Se lo puso sin pedir permiso, ignorando las protestas de su madre. El viaje al palacio fue diferente esta vez. Asha iba sola en el carruaje, con solo un sirviente como acompañante. Sus padres habían intentado ir con ella, pero ella se había negado. Por primera vez en su vida, había dicho no, y se había mantenido firme. Las puertas del palacio se abrieron ante ella como si la estuvieran esperando. Un guardia la escoltó a través de pasillos de mármol hasta llegar a una sala más pequeña que el gran salón del banquete. Era una habitación íntima, con ventanas que daban a un jardín lleno de rosales y fuentes. El sultán la esperaba de pie junto a una de las ventanas. «Llegaste», dijo Iliar, y había algo parecido al alivio en su voz. «Prometí que vendría, mi señor. Siéntate, por favor, y deja de llamarme mi señor cada 2 palabras. Cuando estemos a solas, Iliar es suficiente». Asha se sentó en el borde de un diván de terciopelo azul, con las manos entrelazadas en su regazo. El sultán tomó asiento frente a ella, dejando una distancia respetuosa pero cercana. «Quiero conocerte», dijo simplemente. «La verdadera tú, no la versión que tus padres intentaron moldear o esconder. Quiero saber qué piensas, qué sientes, qué has estado guardando dentro durante todos estos años». La primera conversación fue vacilante. Asha respondía con frases cortas, todavía esperando el rechazo, todavía preparándose para que él descubriera lo que sus padres habían llamado su extrañeza. Pero Iliar tenía paciencia infinita, hacía preguntas suaves, escuchaba con atención completa y nunca la interrumpía.
Le preguntó sobre los libros que había leído. Asha mencionó algunos títulos y, para su sorpresa, él los conocía todos. Comenzaron a discutir filosofía, poesía, historias antiguas. Asha descubrió que cuando hablaba de cosas que le importaban, las palabras fluían naturalmente, sin miedo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te encerraron realmente?, preguntó Iliar después de un largo silencio contemplativo. Asha consideró la pregunta. Creo que mis padres tenían miedo de mí. No de que yo fuera peligrosa, sino de que yo hiciera preguntas que ellos no querían responder, de que yo viera cosas que ellos preferían ignorar. Cuando eres niña y notas la falsedad en las sonrisas de la gente, cuando señalas las contradicciones en lo que dicen versus lo que hacen, te conviertes en incómoda. Y la solución más fácil fue hacerme invisible. No eres incómoda, dijo Iliar con convicción. Eres observadora, eres honesta, y esas cualidades son raras y valiosas, no defectos que esconder. Cuando Asha salió del palacio esa tarde, llevaba consigo una invitación para regresar 2 días después, y luego 3 días más tarde, y luego otra vez. Las visitas se convirtieron en rutina. Cada vez las conversaciones se volvían más profundas, más personales. Iliar le contó sobre la soledad del poder, sobre cómo cada palabra suya era analizada, cada decisión cuestionada. Le habló de su propio padre, un sultán duro que le había enseñado que gobernar significaba nunca mostrar debilidad. Asha, por su parte, comenzó a abrirse de formas que nunca había imaginado posibles. Habló de las noches que pasó llorando sin entender por qué era rechazada, de los cumpleaños que celebró sola, de la sensación de ser un fantasma en su propia casa. Con cada conversación, algo cambiaba en Asha. Empezó a levantar los ojos sin que se lo pidieran. Su voz se volvió más firme. Ocupaba el espacio en la habitación sin disculparse por existir. Los padres de Asha, mientras tanto, no permanecían ociosos. Enviaron carta tras carta al palacio. En ellas sugerían sutilmente que Leila sería una mejor opción para cualquier alianza matrimonial que el sultán pudiera estar considerando. Mencionaban los logros de Karim, su educación, su preparación para servir en la corte. Iliar leía cada carta con expresión impasible y las archivaba sin responder. No tenía interés en las maniobras políticas de los Hashim. Su interés era únicamente en la joven que estaba descubriendo quién podía ser cuando no la obligaban a esconderse. El reino, por supuesto, comenzó a hablar. Los rumores se extendían como fuego en pasto seco. Algunos decían que el sultán estaba enamorado de la hija escondida de los Hashim. Otros murmuraban que ella lo había hechizado con algún tipo de magia oscura. Había quienes admiraban al sultán por su compasión, por darle una oportunidad a una joven que había sido maltratada. Y había quienes lo criticaban por perder el tiempo con alguien tan extraño, tan poco convencional. Iliar escuchaba los rumores y no se inmutaba. Había aprendido hacía mucho que gobernar significaba tomar decisiones que otros no entenderían. Y esta decisión, la de conocer a Asha, de darle la libertad que le habían negado, era una de las más fáciles que había tomado en mucho tiempo. Una tarde, mientras caminaban por los jardines del palacio, Asha se detuvo frente a una fuente donde el agua caía en cascadas cristalinas. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre, respondió Iliar. ¿Por qué yo? De todas las personas en ese banquete, ¿por qué me notaste? El sultán consideró la pregunta por un largo momento. Porque todos los demás estaban tratando de ser vistos. Estaban actuando, representando papeles, esperando mi aprobación. Pero tú estabas tratando de desaparecer. Y hay algo profundamente honesto en alguien que no busca atención. Me hizo preguntarme qué clase de dolor podría hacer que una persona prefiriera la invisibilidad. Y ahora que me conoces, ¿qué piensas? Pienso que tus padres son unos necios. Pienso que escondieron algo precioso porque no sabían cómo apreciarlo.
y pienso que mereces mucho más de lo que te han dado. Fue después de ese intercambio que Iliar tomó una decisión. Convocó a los padres de Asha a una audiencia formal en el palacio. No era una invitación, era una orden. Llegaron con Karim y Leila, todos vestidos con sus mejores ropas, todos con sonrisas nerviosas que no alcanzaban sus ojos. Fueron escoltados a la sala del trono, donde Iliar los esperaba con su consejo completo presente. «Hashim», comenzó el sultán sin preámbulos, «los he llamado para informarles de una decisión que he tomado. Su hija Asha no regresará a vivir con ustedes». El padre palideció. La madre dejó escapar un sonido ahogado. «Majestad, por favor, si hemos ofendido de alguna manera...» «No es cuestión de ofensa», interrumpió Iliar. «Es cuestión de bienestar». Durante 10 años encerraron a su hija. La convencieron de que había algo malo en ella. La privaron de experiencias básicas que cualquier joven debería tener. «No confío en que eso no vuelva a suceder». «Pero es nuestra hija», protestó la madre. «Tiene que regresar con nosotros. Es su lugar. Su lugar es donde ella decida que quiere estar. Y ella ha expresado claramente que no desea volver a esa casa. Esto es inadmisible», habló Karim por primera vez, con indignación apenas contenida. «No puede simplemente tomar a un miembro de nuestra familia». «Puedo y lo haré». La voz del sultán era de acero. «Asha tendrá habitaciones en el palacio. Tendrá educación, libertad para moverse, oportunidad de descubrir quién es sin las cadenas que ustedes le pusieron. Y antes de que pregunten, no es mi esposa ni mi concubina ni nada de eso. Es simplemente alguien cuya presencia valoro y cuyo bienestar me importa». «La gente hablará», dijo el padre débilmente. «Los rumores...» «La gente ya está hablando. Y francamente prefiero que hablen de cómo le di a una joven una segunda oportunidad que de cómo una familia escondió a su hija por vergüenza durante una década». Hubo un silencio pesado. Luego Leila habló, con voz llena de veneno apenas contenido. «Siempre fue una carga, siempre nos hizo quedar mal, y ahora está aquí, fingiendo ser algo que no es, manipulándolo a usted». «Suficiente». La voz de Asha resonó desde la entrada de la sala. Todos se volvieron. Ella estaba de pie en el umbral, vestida con un vestido nuevo que el sultán había mandado hacer para ella, de color azul profundo que hacía que sus ojos brillaran. Su postura era erecta, su cabeza alta, sus ojos firmes. Caminó hacia el centro de la sala sin vacilación. «Tienen razón en algo», dijo Asha mirando directamente a sus padres. «Fui una carga, pero no porque hubiera algo malo en mí. Fui una carga porque ustedes decidieron que lo era. Porque en lugar de amarme como era, intentaron cambiarme, esconderme, hacerme desaparecer». «Asha, no entienden», comenzó su madre. «No, madre, tú eres quien no entiende. Durante años me hiciste creer que mi intensidad era un defecto, que hacer preguntas era inapropiado, que ser diferente era un pecado. Me encerraste en habitaciones, me prohibiste tener amigos, me negaste la posibilidad de vivir. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo?». Las lágrimas corrían por el rostro de Asha ahora, pero su voz no temblaba. «Lo peor fue que te creí. Creí que había algo fundamentalmente equivocado en mí. Pasé 10 años tratando de descifrar qué era, tratando de arreglarlo, de ser lo suficientemente buena para que finalmente me dejaras salir. Pero nunca fue suficiente, ¿verdad? Porque el problema nunca fui yo. El problema fueron ustedes». «No puedes hablarnos así», rugió el padre. «Puedo y lo haré, porque finalmente entendí algo. La vergüenza que sintieron por mí, el miedo que tuvieron de mostrarme al mundo, esa vergüenza no era mía, era de ustedes. Ustedes son quienes deberían avergonzarse. Ustedes son quienes escondieron a su propia hija porque no supieron cómo amarla». Hubo un silencio absoluto en la sala. Los consejeros miraban hacia otro lado, incómodos con la intensidad emocional del momento.
Los hermanos de Asha estaban pálidos, sin palabras. El sultán se puso de pie y caminó hasta colocarse junto a Asha, no protegiéndola, sino apoyándola. Hashim, dijo con voz firme, les voy a dar una opción. Pueden aceptar que Asha permanezca aquí, que construya una vida lejos de ustedes, que sea libre. O pueden pelear esto, llevar el caso ante el Consejo Real, exponer ante todo el reino exactamente lo que le hicieron a su hija durante 10 años. ¿Cuál prefieren? La amenaza era clara. Si peleaban, toda la verdad saldría a la luz. Todos sabrían cómo habían tratado a Asha. La vergüenza que tanto temían sería 1000 veces peor. El padre tragó saliva, derrotado. Ella puede quedarse. Bien, asintió Iliar. Ahora salgan de mi palacio y no regresen a menos que Asha los invite personalmente. Los Hashim se retiraron en silencio, con las cabezas gachas, llevándose consigo el peso de sus propias decisiones. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Asha sintió que algo dentro de ella se liberaba. Una tensión que había llevado durante tanto tiempo que ni siquiera sabía que estaba ahí. Sus rodillas cedieron y el sultán la sostuvo, guiándola suavemente hacia un asiento. ¿Estás bien? Asha asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Estoy mejor que bien. Por primera vez en mi vida dije lo que realmente pensaba y no me derrumbé. No desaparecí. Seguí de pie. Siempre estuviste de pie, dijo Iliar suavemente. Solo que nadie te dio el espacio para demostrarlo. Las semanas siguientes fueron de transformación. Asha aprendió a moverse por el palacio con confianza, conoció a otros miembros de la corte, algunos que la miraban con curiosidad, otros que la aceptaban simplemente porque el sultán la valoraba. Tomó clases de música, de equitación, de idiomas. Descubrió talentos que nunca supo que tenía, porque nunca tuvo la oportunidad de explorarlos. Y cada tarde, sin falta, se reunía con Iliar en los jardines. A veces hablaban de asuntos del reino. Otras veces simplemente caminaban en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Lo que había comenzado como curiosidad del sultán se había transformado en algo más profundo, aunque ninguno de los dos lo nombraba aún. Una tarde, 3 meses después de aquella primera noche en el banquete, Asha estaba de pie en los jardines del palacio, mirando el horizonte. El sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas y violetas. Las fuentes cantaban su melodía eterna. Las rosas llenaban el aire con su perfume. Escuchó pasos detrás de ella y supo sin voltear que era Iliar. ¿En qué piensas?, preguntó él, deteniéndose a su lado. En lo diferente que es todo ahora. En cómo hace apenas unos meses no podía imaginar estar aquí, así. ¿Cómo te sientes? Asha consideró la pregunta por un largo momento. Pensó en la niña de 7 años que fue encerrada en su habitación. Pensó en la joven de 17 que tembló en aquel banquete, convencida de que era invisible. Pensó en quién era ahora, de pie en estos jardines, con el viento moviendo su cabello y el sol calentando su rostro, como si finalmente pudiera respirar. Iliar sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro normalmente serio. Bien, porque tienes mucho más que respirar. Tienes que vivir, tienes que descubrir todo lo que el mundo tiene para ofrecerte. Y yo planeo asegurarme de que tengas esa oportunidad. Asha lo miró, realmente lo miró. Vio al hombre que la había visto cuando nadie más lo hizo, que la había defendido cuando nadie más se atrevió, que le había dado no solo refugio, sino la libertad de ser ella misma. ¿Por qué haces todo esto por mí? Porque todos merecen ser vistos, todos merecen tener la oportunidad de florecer, y porque cuando te vi aquella noche, intentando hacerte invisible, reconocí algo. Reconocí a alguien que había sido lastimada pero no destruida. Alguien que merecía mucho más de lo que le habían dado. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas, dijo Iliar simplemente. Solo vive, vive plenamente, vive auténticamente.
Esa será toda la gratitud que necesito. Permanecieron de pie en silencio mientras el sol terminaba de ponerse. Asha sintió una paz que nunca había conocido antes. No era la paz del escondite, del silencio forzado. Era la paz de finalmente estar en el lugar correcto, de ser aceptada exactamente como era. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Asha floreció de formas que nadie, ni siquiera ella misma, había imaginado posible. Su intensidad, que sus padres habían llamado un defecto, se convirtió en pasión. Su tendencia a hacer preguntas incómodas se transformó en sabiduría. Su diferencia, que había sido su maldición, se convirtió en su mayor fortaleza. Y el sultán, que había visto lo que otros ocultaron, encontró en ella algo que no sabía que estaba buscando. No una esposa elegida por conveniencia política, no una concubina para adornar su corte, sino una igual, alguien que lo desafiaba intelectualmente, que lo hacía pensar, que veía el mundo con ojos frescos y honestos. Asha nunca regresó a vivir con su familia. Con el tiempo, sus hermanos intentaron acercarse, movidos por la curiosidad o tal vez por la vergüenza. Ella los recibió con cortesía, pero sin calidez. Algunas heridas no se curan, algunas traiciones no se olvidan. Sus padres nunca se disculparon, nunca admitieron que habían estado equivocados, y Asha aprendió que no necesitaba su validación. Ya no necesitaba que ellos vieran su valor. Ella lo sabía, y eso era suficiente. La historia de Asha se convirtió en leyenda en el reino de Mirdán. Se contaba en las plazas, en los mercados, en las casas donde los padres mecían a sus hijos para dormir. La historia de la joven que fue escondida durante 10 años, pero que finalmente fue vista. La historia del sultán, que miró más allá de las apariencias y encontró algo precioso. Pero la verdad real que solo Asha e Iliar conocían, era más simple y más profunda que cualquier leyenda. Asha no había sido sacada de la sombra para brillar como otros esperaban. No había sido rescatada para convertirse en algo que no era. No había sido elegida para llenar un rol predeterminado. Había sido vista, simplemente vista. Y esa visión le había dado permiso para ser exactamente quien siempre había sido. Intensa, curiosa, diferente, valiosa. Y esa verdad simple y profunda fue suficiente para cambiar su destino. Fue suficiente para tocar el corazón del trono. Fue suficiente para transformar una vida de sombras en una vida de luz. No la luz que ciega y abruma, sino la luz suave del amanecer, que revela el mundo tal como es. La luz que permite que las cosas crezcan. La luz que dice: aquí estás finalmente y está bien que estés aquí. Asha había pasado 10 años aprendiendo a desaparecer. Le tomaría toda una vida aprender a existir plenamente. Pero ahora tenía algo que nunca había tenido antes. Tenía tiempo, tenía espacio, tenía libertad. Y más importante que todo eso, tenía la certeza profunda e inquebrantable de que merecía estar aquí, respirando este aire, sintiendo este sol, viviendo esta vida. Porque finalmente, después de tantos años de oscuridad, alguien la había mirado y había dicho las palabras que cambiarían todo. Se nota que nunca debiste ser escondida, y en esas palabras, Asha había encontrado no solo libertad, sino su propio reflejo verdadero. No el que sus padres habían intentado crear, no el que el mundo esperaba ver, sino el que siempre había estado ahí, esperando ser reconocido, ella misma, simple, compleja, intensa, suave, fuerte, vulnerable, perfecta en su imperfección. Finalmente vista, finalmente libre, finalmente viva. Y así termina la historia de Asha, la joven que pasó 10 años escondida, pero que finalmente fue vista. Una historia que nos recuerda que todos merecemos ser vistos exactamente como somos, sin disculpas, sin vergüenza.
Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste con Asha o si simplemente crees que alguien más necesita escucharla, déjanos un comentario diciéndonos desde qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber que estas historias llegan a tantos rincones del mundo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que está bien ser diferente, que está bien ser intenso, que está bien ocupar espacio en este mundo, comparte esta historia. Pero espera, porque tenemos otra historia que no puedes perderte. Una historia igual de poderosa, igual de transformadora. Está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Haz clic en ella. No te la pierdas. Porque cada historia que contamos aquí es un recordatorio de que la luz siempre encuentra la manera de atravesar la oscuridad. Nos vemos en la próxima historia. Gracias por estar aquí.